Buenas tardes, mi nombre es María Lourdes Rojas y vamos a hablar sobre el capítulo 2. Mi trabajo de grado es titulado Programa de adiestramiento para el liderazgo del gerente educativo de primera y segunda etapa de la unidad educativa Colegio Salto Ángel. Está ubicado en Caudal, municipio Palavecino, estado Lara. Vamos a hablar sobre el capítulo 2, que es marco referencial o metodológico. Este es un conjunto de aportes teóricos sobre la investigación, sobre el problema también a investigar. Aquí nosotros debemos, la información debe ser citada por autores, porque si no se estaría cometiendo plagio. Aquí en el marco metodológico se debe de explicar, describir y percibir el objeto de estudio. Debemos también de organizar los conocimientos y la información para ver hacia dónde va orientada la investigación. En el capítulo 2 tenemos lo que son antecedentes, bases teóricas, definición de términos, bases legales y el cuadro de variables. Los antecedentes son un conjunto de investigaciones que nos van a ayudar a hacer las de nosotros. También se llama revisión de la literatura. Entre los antecedentes tenemos lo que son tesis de grado, conferencias, seminarios, talleres y publicaciones. Los antecedentes, ellos deben ser analizados exhaustivamente cada uno de ellos. ¿Para qué? Para así extraer lo que es el título, el autor, año de publicación, también los objetivos tanto generales como específicos, la naturaleza de la investigación, los resultados y las conclusiones. En mi trabajo de grado yo voy a hablar, entre unos de ellos, de mis antecedentes, de Judy Gómez, mayo 2014. Su título es Programa de capacitación gerencial dirigido al personal directivo para optimizar el liderazgo efectivo en las escuelas públicas adscritas a la Secretaría de Educación del municipio San Felipe del estado Yaracuy. Su objetivo general es el mismo título con el verbo de proponer. Esta es una modalidad de proyecto factible, una investigación de campo, con un diagnóstico en la aplicación de cuestionarios. Tiene una población y muestra de 28 directivos que laboran en las escuelas adscritas a la Secretaría de Educación del municipio San Felipe del estado Yaracuy. La técnica fue la encuesta, el instrumento del cuestionario, que tenía 20 ítems con la escala de Likert. Su conclusión era que el personal directivo, a pesar que posee conocimientos teóricos y prácticos relativos a la gerencia y sus procesos, que son planificación, organización, dirección, evaluación y control, pocas veces lo ponen en práctica, aun cuando saben que son de gran importancia si se toman en cuenta como elementos de la acción gerencial educativa, tanto desde la perspectiva docente como directiva. En el alcance de los objetivos de la institución, lo que hace que el liderazgo sea medianamente efectivo, debido a que en ocasiones prevalece en los directivos el estilo autocrático y no democrático como debería ser, lo que provoca tensión y malestar entre los subordinados y docentes, en el momento de cumplir con las funciones en las instituciones educativas en estudio. Tomando como fundamento los aspectos considerados en el análisis anterior, el gerente educativo debe educarse, capacitarse y desarrollar la gerencia participativa. En cuanto a ello, Beatriz, en el 2004, expresa que hoy se padece de una crisis de liderazgo muy grave. La dificultad no es la falta de líderes, es que hay demasiados líderes del viejo mando o del viejo modelo, que es que tiene la forma de pirámide en donde el poder está concentrado en la cima. Esta investigación está estrechamente vinculada a la mía, ya que son casi los mismos problemas que se ven en las instituciones donde yo laboro, que es donde estoy haciendo mi investigación. Tenemos lo que son las bases teóricas, que esto me va a comprender un conjunto de conceptos donde se va a promover el punto de vista determinado. Aquí me va a ayudar para ver cómo yo voy a sacar mis bases teóricas. Entre ellas tenemos lo que son gerencia, gerente educativo, liderazgo en el gerente educativo, desempeño laboral, rol del docente, entre otros. Esto en el capítulo 2 es donde se va a desarrollar toda la conceptualización de mis bases teóricas. Tenemos lo que son definición de términos. Esto también es un conjunto de conceptos que no son explicados tan exhaustivamente o profundamente en el marco metodológico. Debemos tomar en cuenta que la definición de términos no es un glosario. En mi investigación, en algunas definiciones de términos tengo lo que es actitud, aprendizaje, desempeño, director, eficiencia, entre otros. Tenemos lo que es también lo que son las bases legales, que estos son documentos de su naturaleza legal, que ellos van a ayudar
a la investigación a sustentarla legalmente. Entre las bases legales tenemos lo que son normas, normativas, decretos, resoluciones y leyes. En mi investigación y en mi grado de grado, las bases legales, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, los artículos 102 y 104. Tenemos también lo que es la Ley Orgánica de Educación, del artículo 78 y 107, y la del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación, el artículo 68 y 69. Por último, vamos a ver lo que es el cuadro de variables. Aquí ya es el final del capítulo 2. En este cuadro de variables, como su nombre dice, es un cuadro donde yo voy a colocar mis dimensiones, mis variables. Ahí van a tener unos indicadores, y esos indicadores van a estar en los ítems. Los ítems son las preguntas que uno va a utilizar en el cuestionario que van a utilizar los docentes que van a ser entrevistados o van a hacer las encuestas. Muchas gracias por